Mi hermano robó el crédito por $14 que envié para salvar la granja familiar durante 3 años, pero cuando lo confronté con pruebas bancarias en Navidad, mis padres me llamaron mentirosa y me expulsaron. Tardaron 6 meses en descubrir que él los había engañado todo ese tiempo. Tengo 32 años, trabajo como abogada en Chicago, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses con mi familia básicamente destruyó todo lo que creía saber sobre ellos, o sea, sobre cómo me veían realmente. Supongo que debería empezar por el principio, cuando dejé la granja familiar allá en Illinois para irme a estudiar derecho. No recuerdo mucho de esos primeros años en la ciudad, la verdad. Estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir entre clases y trabajos de medio tiempo, pero lo que sí recuerdo perfectamente es cuando mi mamá me llamó hace como 3 años, tipo noviembre del 76 creo, llorando porque la granja estaba en problemas serios y no sabían cómo iban a pagar las deudas. Mi papá había tenido que pedir préstamos para equipos nuevos, y las cosechas no habían sido buenas ese año, y básicamente estaban al borde de perderlo todo. La cosa es que yo para ese entonces ya estaba establecida en Chicago, trabajando en un bufete decente, ganando bien, viviendo en un apartamento pequeño pero cómodo, ya sabes, la típica vida de ciudad que mis padres nunca entendieron del todo. Mi hermano mayor Benjamin se había quedado en la granja, como siempre fue el plan según mis padres, porque él era el hombre y el mayor, y todas esas ideas anticuadas que tenían. Yo era la niña, la que se supone que debía casarse con alguien del pueblo y quedarse cerca, pero decidí irme y estudiar, y eso nunca les gustó mucho. Mi mamá siempre me lo echaba en cara de forma sutil, tipo, ay Sara, si te hubieras quedado estarías más cerca de la familia, o, tu hermano sí valora lo que construimos aquí. Pequeños comentarios así que se te van metiendo en la cabeza con los años, ¿me explico? Entonces cuando me llamó llorando, sentí esta cosa en el pecho, no sé, como culpa mezclada con obligación, y le dije que iba a ayudar. Empecé a mandarles dinero cada mes, no era poco, estamos hablando de como 300 o $400 mensuales, que, en ese entonces era bastante, y para mí significaba vivir más ajustada, sin lujos, cocinando en casa siempre, sin salir tanto con amigos, ese tipo de cosas. Pero eran mis padres, era la granja donde crecí, y Benjamín estaba allá trabajando duro según me decían, así que sentía que era lo correcto. Lo que no sabía, y esto es lo que me mata hasta el día de hoy, es que Benjamín estaba tomando ese dinero que yo depositaba en la cuenta del Banco del Pueblo y haciéndolo pasar como si fuera su contribución, como si él estuviera salvando la granja con su propio esfuerzo. Durante casi 3 años hice esos depósitos religiosamente. Iba al banco en Chicago, llenaba las formas, mandaba el dinero a la cuenta de la granja, y cada vez que hablaba con mis padres, me decían cosas como, tu hermano está haciendo un trabajo increíble, no sabemos qué haríamos sin Benjamín. Está sacrificando tanto por mantener esto a flote. Y yo me alegraba. Pensaba que era bonito que estuvieran orgullosos de él, que reconocieran su esfuerzo, porque genuinamente creía que él estaba poniendo de su parte, y yo solo estaba ayudando un poco desde lejos. Nunca mencioné cuánto mandaba, nunca pedí reconocimiento, literalmente solo quería que la granja sobreviviera y que mis padres estuvieran bien, pero las llamadas se fueron volviendo más raras con el tiempo. Mis padres siempre estaban ocupados, o Benjamín necesitaba algo, o tenían que atender no sé qué cosa de la granja, cuando yo iba a visitarlos, que era como 2 o 3 veces al año, porque el viaje era largo, y el trabajo no me daba mucho tiempo libre. Sentía que me trataban diferente, tipo más fríos, más distantes. Benjamin siempre estaba ahí, en el centro de todo, contando historias sobre cómo había negociado mejores precios para los fertilizantes, o cómo había arreglado el tractor viejo él solo, y mis padres lo miraban con esta admiración que yo nunca había visto dirigida hacia mí. Mi mamá, Nancy, lo abrazaba y le decía cosas como, eres nuestro héroe Benjamín, ¿qué haríamos sin ti? Y mi papá Charles le palmeaba la espalda con ese orgullo que solo los padres del campo saben mostrar. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo me sentaba ahí en la mesa de la cocina, tomando café en las mismas tazas de porcelana de cuando era niña, y sentía esta cosa rara, como si fuera una visita más que parte de la familia. Intentaba contribuir a las conversaciones, contarles sobre casos interesantes en el bufete, pero siempre terminaban volviendo la conversación hacia Benjamin y la granja. Una vez, creo que fue en el verano del 78, intenté preguntarles si el dinero que mandaba estaba ayudando, de forma casual, tipo, hey, espero que esas transferencias mensuales estén aliviando un poco las cosas. Y mi mamá me miró confundida y dijo, ¿cuáles transferencias? Y yo me reí nerviosa pensando que estaba bromeando, pero ella insistió, no sabemos de qué hablas, Sara,
Y mi papá agregó, Benjamín es quien ha estado manteniendo esto a flote con su trabajo duro. Me quedé callada porque pensé que tal vez estaba malinterpretando algo, que quizás mis padres no revisaban los estados de cuenta del banco, o no sabían de dónde venía específicamente el dinero, solo sabían que había más dinero entrando, y asumían que era por el trabajo de Benjamín. Traté de convencerme de que era un malentendido inocente, que Benjamín probablemente había olvidado mencionarles que yo estaba ayudando, o que mis padres simplemente lo habían olvidado porque están mayores. Mi mamá tenía como 58 años entonces y mi papá 62, y a veces la gente mayor se confunde con estas cosas, ¿no? Pero la cosa se puso peor. Cada visita era la misma película. Benjamín el héroe, Benjamín el salvador, Benjamín el hijo perfecto que sacrificó su vida por la familia. Y yo era Sara la abogada de ciudad. Sara que se fue y nos abandonó. Sara que solo viene de visita 2 veces al año y ni siquiera se queda mucho tiempo. Empecé a sentir este resentimiento creciendo en mí, no hacia Benjamín inicialmente, sino hacia la situación en general, hacia el hecho de que estaba sacrificando tanto financieramente, y nadie lo sabía ni lo valoraba. Pero seguí mandando el dinero porque, bueno, porque era lo correcto, porque no iba a dejar que la granja se perdiera solo porque mi ego estaba herido. Entonces llegó la Navidad del 78. Decidí ir a pasar las fiestas completas con ellos, como 5 días, desde el 23 hasta el 27. Pensé que sería bonito, que podríamos reconectar, que tal vez tendría la oportunidad de hablar con Benjamín en privado y preguntarle directamente sobre el dinero, aclarar las cosas de buena manera. El 23 llegué en mi Ford Pinto azul que ya tenía como 3 años pero todavía funcionaba bien, cargada con regalos para todos, comida cara de Chicago que no conseguían en el pueblo, ese tipo de cosas. Mis padres me recibieron con abrazos, pero había algo en el aire, una tensión, que no podía identificar. La Nochebuena empezó normal. Cenamos pavo que mi mamá preparó con esa receta que había usado desde que tengo memoria, con el relleno de pan de maíz y las papas asadas. Benjamín estaba ahí con su esposa. Se había casado como 1 año antes con una chica del pueblo, Linda o Laura, no recuerdo bien el nombre ahora, y todos parecíamos estar pasándola bien. Después de cenar nos sentamos en la sala, donde todavía tenían ese sofá verde horrible de los años 60, y mi papá empezó a hablar sobre cómo el año había sido mejor que los anteriores, cómo finalmente estaban viendo la luz al final del túnel, y cómo todo era gracias a Benjamín, y ahí algo se rompió en mí. No sé si fue el vino había tomado como 2 copas, que para mí es mucho porque casi nunca bebo, o si fue la acumulación de 3 años de frustración, pero de repente me escuché diciendo, bueno, Benjamín no ha hecho todo solo. Yo también he estado ayudando. El silencio que siguió fue tan pesado que podías cortarlo con un cuchillo, literal. Benjamín me miró con los ojos bien abiertos, tipo pánico, y mis padres me miraron confundidos. Mi mamá preguntó, ¿de qué estás hablando, Sara? Y yo, sintiéndome ya comprometida con el tema, expliqué. He estado mandando dinero mensualmente durante los últimos 3 años, como $300 o $400 cada mes, a la cuenta del banco de la granja. Lo que pasó después fue como una pesadilla. Benjamín de inmediato negó todo. Dijo que yo estaba confundida, que nunca había recibido dinero mío, que estaba inventando cosas para llamar la atención. Mis padres, y esto es lo que más me dolió, lo creyeron a él instantáneamente. Mi papá dijo, Sara, no sé qué juego estás jugando, pero no es gracioso. Y mi mamá agregó, siempre has tenido tendencia a exagerar las cosas desde que eras niña. Intenté explicarles que tenía todos los recibos, todas las confirmaciones de los depósitos en mi apartamento en Chicago, pero Benjamín seguía negando y diciendo que yo estaba celosa de la atención que él recibía, que siempre había sido así, competitiva y necesitada de validación. Me paré de ese sofá verde horrible sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Les dije que les iba a traer las pruebas, que iba a demostrar que estaba diciendo la verdad, pero mi papá levantó la mano y dijo, ya es suficiente, Sara, no vamos a arruinar la Navidad con tus historias. Y yo me quedé ahí, parada en medio de la sala de mi infancia, viendo a mis padres defender a mi hermano que estaba robándose crédito por mi dinero, y no podía creerlo, simplemente no podía procesar que esto estuviera pasando realmente. La esposa de Benjamín estaba callada en un rincón, mirando al piso, y me pregunto hasta hoy si ella sabía algo pero tenía miedo de decir. Me fui a mi viejo cuarto esa noche, el que todavía tenía algunos de mis pósters de la secundaria pegados en las paredes, y no dormí nada. Solo me quedé ahí, mirando el techo, pensando en los próximos 3 años de sacrificios, en todas las veces que había comido fideos con mantequilla para ahorrar dinero,
En todas las salidas con amigos que había rechazado porque necesitaba mandar ese dinero a casa, y sintiéndome tan estúpida, tan increíblemente estúpida por haber confiado en que mi familia valoraría, o al menos reconocería lo que había hecho. En la mañana de Navidad, como a las 6 de la mañana cuando todavía estaba oscuro afuera, empaqué mis cosas. Bajé las escaleras tratando de no hacer ruido, pero mi mamá ya estaba en la cocina preparando café. Me vio con mi maleta y preguntó, ¿A dónde vas? Y yo le dije, voy a Chicago a buscar los recibos. Vuelvo esta tarde con la prueba. Ella suspiró y dijo, Sara, por favor, no hagas esto, ya déjalo ir. Y esa frase, déjalo ir, me hizo sentir como si yo fuera la que estaba causando problemas, como si pedir reconocimiento por ayudar a mi propia familia fuera algo irracional o egoísta. Manejé de vuelta a Chicago esa mañana de Navidad, casi 5 horas en carretera con apenas tráfico porque era festivo, llorando la mitad del camino porque me sentía tan sola, tan traicionada, tan invisible para las personas que se supone deberían conocerme mejor que nadie. Llegué a mi apartamento, que estaba helado porque había apagado la calefacción antes de irme, y empecé a buscar todos los recibos bancarios. Los había guardado todos, cada maldito uno, en una carpeta en mi escritorio, organizados por fecha. Había como 35 o 36 recibos en total, cada uno mostrando claramente mi nombre, la fecha, la cantidad depositada y la cuenta destino. Los puse todos en orden cronológico, los metí en un sobre de manila grande, y manejé de vuelta a la granja esa misma tarde. Para cuando llegué ya eran como las 6 de la tarde, oscuro y helado afuera, y pude ver las luces de Navidad que mi papá había colgado en el porche delantero parpadeando. Toqué la puerta con el sobre en la mano, sintiendo esta mezcla rara de determinación y miedo, porque parte de mí sabía que esto iba a cambiar todo, que no había vuelta atrás después de esto. Mi papá abrió la puerta y se veía cansado, derrotado casi. Le mostré el sobre y dije, aquí está la prueba, quiero que Benjamín esté presente cuando lo abramos. Él suspiró, pero me dejó entrar. Benjamín estaba en la sala con mi mamá, y cuando me vio con el sobre su cara se puso pálida. Literal, pude ver el color drenándose. Vacié el contenido del sobre en la mesa de café, todos esos recibos cayendo como confeti, y les dije, estos son todos los depósitos que he hecho durante 3 años, pueden ver mi nombre en cada uno, las fechas, las cantidades. Mis padres se acercaron a la mesa y empezaron a revisar los recibos. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a algo que parecía reconocimiento, pero entonces Benjamín habló. Dijo que los recibos eran falsos, que yo los había falsificado, que era fácil hacer eso con una máquina de escribir y un sello falso, que yo estaba tan desesperada por atención que había llegado al punto de crear evidencia falsa. Y aquí viene la parte que más me destruyó. Mis padres le creyeron. Mi mamá dijo, Sara siempre fue buena para las artes, para hacer cosas creativas. Probablemente hizo estos recibos para probar su punto. Mi papá agregó, no podemos confiar en pedazos de papel que pudiste haber hecho tú misma. Me quedé ahí parada con la boca abierta. Literal, no podía creer lo que estaba escuchando. Les dije, ¿pueden llamar al banco? ¿Pueden verificar los depósitos? ¿Tienen el número de cuenta ahí mismo en los recibos? Pero mi papá dijo que el banco estaba cerrado por Navidad, y que de todos modos no iba a desperdiciar su tiempo persiguiendo mis mentiras. Les grité, no son mentiras, pueden ver la evidencia frente a sus ojos. Pero Benjamín siguió negando, y mis padres siguieron defendiéndolo, y en algún punto me di cuenta de que no importaba qué prueba trajera, no importaba qué dijera, ellos ya habían decidido creerle a él y no a mí. Agarré mis cosas. Recogí todos los recibos del piso donde algunos habían caído, y les dije algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Ya no voy a mandar un centavo más. Espero que Benjamín pueda realmente salvar la granja ahora que tendrá que hacerlo solo. Mi mamá intentó detenerme, diciendo, Sara, no seas dramática, pero yo ya estaba en la puerta. Lo último que vi antes de salir fue a Benjamín sentado en ese sofá verde, mirándome con una expresión que no pude leer. Podría haber sido culpa o miedo o triunfo, no lo sé. Manejé de vuelta a Chicago esa noche, en Navidad, y me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el piso de la cocina y lloré, lloré de esa forma en la que te duele el pecho y no puedes respirar bien, y me pregunté cómo había llegado a este punto, cómo mi propia familia podía elegir creer las mentiras de mi hermano sobre mi verdad con evidencia en mano. Los próximos 6 meses fueron raros. Corté todo contacto con mis padres y con Benjamin. Bloqueé sus números, bueno, no bloqueé porque en 1979 no existía eso, pero dejé de contestar sus llamadas, dejé de mandar dinero,
Me enfoqué completamente en mi trabajo. Mis colegas notaron que estaba diferente, más fría tal vez, más enfocada pero también más triste. Y un par de amigos cercanos me preguntaron si estaba bien, pero yo solo decía que era estrés del trabajo. No le conté a nadie lo que había pasado porque me daba vergüenza, porque sentía que de alguna forma era mi culpa por haber confiado tanto, por haber dado tanto sin pedir nada a cambio. La granja empezó a tener problemas otra vez, obvio, porque Benjamín realmente no estaba contribuyendo con todo ese dinero extra que yo había estado mandando. Supe por una prima lejana que mis padres estaban confundidos sobre por qué las finanzas se habían vuelto tan difíciles de repente, como si no pudieran hacer la conexión entre mi partida y la falta de fondos. Sentí una satisfacción amarga en saber que estaban luchando, que finalmente estaban viendo las consecuencias de haber desechado mi ayuda, pero también me sentía mal, porque al final del día eran mis padres, y no quería que sufrieran. ¿Me explico? Era complicado. Entonces, como en junio o julio del 79, recibí una llamada de mi mamá. Por alguna razón contesté, no sé por qué, tal vez porque parte de mí todavía esperaba que se disculparan, que admitieran que habían estado equivocados. Me dijo que ella y mi papá iban a venir a Chicago, que necesitaban hablar conmigo en persona, y yo les dije que no estaba interesada, pero ella insistió tanto que finalmente acepté. Vinieron un sábado por la tarde, tocaron la puerta de mi apartamento, y cuando abrí pude ver que ambos se veían mayores, más cansados, más derrotados que la última vez que los había visto. Entraron y nos sentamos en mi pequeña sala, ese silencio incómodo llenando el espacio entre nosotros. Finalmente mi papá habló y dijo, Benjamín confesó, admitió que había estado tomando crédito por tu dinero todo este tiempo. Mi mamá agregó, estábamos equivocados, Sara, te debemos una disculpa enorme. Y yo me quedé ahí sentada, esperando sentir alivio o vindicación, pero lo que sentí fue rabia, porque, ¿en serio les había tomado 6 meses y que Benjamín confesara para creerme? Mis recibos bancarios, mi palabra, mi historial de nunca haberles mentido, ¿nada de eso había sido suficiente? Les pregunté, ¿por qué confesó? Y mi papá explicó que la granja estaba en problemas serios otra vez, que los acreedores estaban llamando, y que Benjamín finalmente admitió que él no había sido quien salvaba la granja todo ese tiempo, que había sido yo. Mi mamá lloraba mientras hablaba, diciendo que ella había sido terrible conmigo, que debería haberme creído, que el favoritismo que siempre había sentido hacia Benjamín la había cegado, y que entendería si nunca podía perdonarlos. Y yo sentía estas emociones contradictorias, tipo, por un lado quería abrazarlos y decir que todo estaba bien, porque son mis padres y los amo, pero por otro lado estaba tan enojada, tan herida, que no podía simplemente dejar ir 3 años de ser ignorada, y 6 meses de ser tratada como mentirosa. Les dije, ¿y dónde está Benjamín? ¿Por qué no vino con ustedes a disculparse? Y ahí vi algo en sus caras, una expresión de incomodidad, y mi mamá dijo, él quería venir, pero pensamos que sería mejor que habláramos nosotros primero, que necesitabas tiempo, y yo exploté. Les dije, no, ustedes todavía lo están protegiendo, todavía están facilitándole las cosas. Él debería estar aquí de rodillas disculpándose por robar crédito por mi dinero durante 3 años, por mentir sobre mí, por hacer que ustedes creyeran que yo estaba inventando cosas. Mi papá trató de decir que no era así, que solo querían hacer las cosas correctamente, pero yo les pedí que se fueran. Antes de irse, mi mamá me dejó un sobre en la mesa de la cocina y dijo, estos son números de la granja. ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto ganamos? Queremos que veas que nunca usamos tu dinero para cosas frívolas. Todo fue para mantener la granja a flote. Y se fueron, dejándome ahí sola otra vez, sintiendo esta mezcla de validación por finalmente tener razón y amargura por cómo todo había tenido que desarrollarse. Una semana después, Benjamín apareció en mi puerta. Eran como las 8 de la noche un viernes, y yo acababa de llegar del trabajo, todavía con mi traje puesto, y los pies matándome por los tacones. Toqué la puerta y cuando abrí, lo vi ahí parado, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido en días. Y antes de que yo pudiera decir algo, él empezó a hablar. Dijo, Sara, lo siento tanto. Fui un cobarde, y un mentiroso y te traté horrible. Y empezó a llorar, tipo llorar de verdad, no lágrimas falsas, y por un momento no supe qué hacer. Lo dejé entrar porque no iba a tener esta conversación en el pasillo donde mis vecinos podían escuchar. Nos sentamos y él me contó todo. Cómo había empezado como una mentira pequeña, diciendo que él había contribuido con algo de dinero extra cuando en realidad había sido mío, y cómo esa mentira había crecido hasta el punto donde él no sabía cómo salir de ella sin admitir que había estado mintiendo todo el tiempo. Me dijo que tenía celos de mí, de mi vida en la ciudad, de mi educación, de mi independencia,
y que tomar crédito por mi dinero le había dado una sensación de importancia que nunca había sentido. Admitió que había sido egoísta, cruel, y que entendía si nunca podía perdonarlo. Y la cosa es que, viéndolo ahí llorando en mi sofá, todavía sentía rabia pero también sentía lástima. No lástima en el sentido de que iba a dejarlo salirse con la suya, sino lástima de que él había estado tan inseguro, tan necesitado de validación de nuestros padres, que había destruido nuestra relación por eso. Le dije que no lo perdonaba, no todavía, que iba a tomar tiempo, pero que apreciaba que finalmente hubiera tenido el valor de venir solo y admitir la verdad. Nos quedamos hablando hasta tarde esa noche, básicamente desenredando años de dinámica familiar jodida, de expectativas que nuestros padres habían puesto sobre nosotros que nunca habían sido justas, de cómo él había sentido la presión de ser el hijo que se quedaba mientras yo era libre de irme. Las cosas han sido raras desde entonces. Mis padres y yo hablamos de vez en cuando ahora, pero no como antes. Probablemente nunca vuelva a ser como antes si soy honesta. Ellos finalmente admitieron que siempre habían favorecido a Benjamín, que habían proyectado sus propias expectativas tradicionales sobre nosotros, y que eso había sido injusto. Mi papá se disculpó por no haberme creído, por haberme acusado de crear evidencia falsa, y mi mamá admitió que su favoritismo hacia Benjamín la había cegado a la verdad. Dejaron de protegerlo de las consecuencias de sus acciones, lo cual fue un cambio grande, y empezaron a tratarme con más respeto, reconociendo mis contribuciones no solo financieras, sino también el sacrificio que había hecho al elegir una vida diferente. Benjamín y yo estamos trabajando en reconstruir algo. No sé si será una relación de hermanos normal alguna vez, pero al menos ahora podemos hablar sin que haya mentiras entre nosotros. Él está en terapia ahora, tratando de trabajar en sus problemas de autoestima y su necesidad de validación externa, lo cual creo que es importante. La granja sigue operando pero en una escala más pequeña. Tuvieron que vender parte de la tierra para pagar deudas, y Benjamín está trabajando un segundo empleo en el pueblo para contribuir realmente esta vez. Yo volví a mandar dinero ocasionalmente, no cantidades grandes ni de forma regular, pero cuando sé que hay una emergencia real o algo específico que necesitan. La diferencia ahora es que mis padres reconocen de dónde viene, me agradecen directamente, y no permiten que Benjamín tome crédito por nada que no sea suyo. Es raro cómo algo tan simple como reconocimiento puede cambiar tanto la dinámica, ¿sabes? La semana pasada mi mamá me llamó para contarme que habían tenido una buena cosecha, la mejor en años, y me agradeció por haber mantenido la fe en la granja, incluso cuando ellos no habían mantenido la fe en mí. Fue un momento bonito, supongo, aunque todavía siento ese dolor sordo en el pecho cuando pienso en esos 6 meses donde me trataron como mentirosa, en esa Navidad donde tuve que manejar sola de vuelta a Chicago llorando, en todos esos años mandando dinero que nunca fue reconocido. Esas cosas no desaparecen solo porque alguien se disculpe. Se quedan contigo de alguna forma, cambian cómo ves a las personas, incluso cuando las perdonas. No sé si esto tiene alguna moraleja o lección clara. A veces la familia te decepciona de formas que nunca imaginaste posibles. A veces las personas que se supone deben conocerte mejor son las primeras en dudar de ti. Y a veces, el perdón no significa olvidar o volver a como era antes. Solo significa decidir seguir adelante con una nueva versión de la relación, una construida sobre verdad en lugar de ilusiones. Todavía estoy descubriendo qué significa eso para mí, qué tipo de relación quiero o puedo tener con mi familia ahora. Pero al menos ya no estoy mandando dinero en secreto, al menos ya no soy invisible, y supongo que eso es un comienzo.